Nos encontramos con el doctor Sergio Ojeda, presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico y un pastoralista de primera línea. Doctor Ojeda, ¿cómo usted se inició en el arte cristiano de la predicación? En principio tendríamos que decir que predicar es una experiencia maravillosa y también es un ejercicio de un ministerio que tiene que ver específicamente, como se dice en la teología pastoral, con la parte de la martiría, que es el testimonio, que es la función profética que ejerce la Iglesia. Es interesante que el hecho de predicar desde el principio, por ejemplo, en mi caso como chileno, en mi país la Iglesia Pentecostal decía que el predicador se formaba en la calle. El hecho de formarse en la calle, según ellos, era que cada persona recién convertida podía salir en grupos a predicar en las esquinas y siempre se le decía a la persona que diera su testimonio. Ese tipo de formación tenía un elemento fundamental basado en la experiencia, en decir lo que Dios había hecho en la vida de uno. Me parece que el hecho testimonial es importante, el hecho de la experiencia es importante, el hecho de auscultar la experiencia aún es más importante. O sea que yo creo que lo que me mueve a mí en principio cuando recién comienzo a predicar es el hecho de compartir mi experiencia de fe, compartir mi experiencia cristiana, compartir mi experiencia de conversión. Y comienzo así siendo un joven de la iglesia presbiteriana, en la cual pues me ofrecen unos espacios para compartir parte de mi experiencia como joven a los demás jóvenes. Pero luego sigo en este caminar, en una especie de apertura ecuménica. Comienzo a trabajar también con hermanos de otras denominaciones. Y estoy hablando cuando más o menos yo tenía 18, 19 años. Una experiencia interesante con las iglesias Asambleas de Dios, luego con iglesias pentecostales, luego con iglesias bautistas. Y tuve mi primera experiencia de predicador internacional, cuando una de estas iglesias me pide que fuese a predicar al Perú, un país cercano al nuestro, y yo creo que en gran parte todo esto me ayudó a formarme como predicador. La cuestión es que hasta aquí yo todavía no había ido a un seminario. Esto es interesante, ahora soy presidente de un seminario, pero hasta ese momento, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, yo estaba en el ámbito de la predicación, pero no había estudiado formalmente teología. Yo recuerdo que regreso de estas experiencias de predicación y de campañas evangelísticas y mi pastor de la iglesia presbiteriana me dice: Sergio, si has decidido por el ministerio, esto es serio. Amén. Esto es importante, pero necesitas prepararte. Y yo recuerdo que de allí surge toda esta dinámica para llegar a postular o a ir a un seminario. Y recuerdo que escogí el Seminario Bíblico Latinoamericano de Costa Rica. Allí tuve la experiencia de la formación académica, teológica, pastoral, contextual latinoamericana, teología de liberación, en los años 71 al 74. Toda esta formación me permite a mí entonces ir madurando en mi experiencia de predicador. Ya toda esa experiencia, esa parte dinámica que le ofrece a uno el hecho de compartir con congregaciones, con gente en grandes campañas, comienza a tomar una dimensión de carácter ya de profundidad en la experiencia, de conocer más, de poder explicar mejor el texto, de trabajar el texto, de explicar. Yo creo que básicamente es una experiencia de la predicación desde lo que llamamos la teología narrática, ¿no? Es narrar el texto, ver todo lo que hay de él en teología, ver también cómo esta teología es capaz de ser vivida. Y no solamente estamos hablando de teología práctica, sino de la práctica de la teología.
Y yo creo que eso es fundamental en la predicación. De todas sus experiencias, usted ha estudiado en muchos lugares, ha trabajado en muchos lugares, y si quiere nos puede hablar un poquito de eso, pero de todas sus experiencias, ¿cuáles han sido las más útiles para el púlpito cristiano? Yo creo que el hecho de convivir con la gente, de experimentar lo que la gente experimenta en los lugares. Por ejemplo, cuando pienso que el ministerio del trabajo misionero con la Iglesia Presbiteriana durante 15 años, eso realmente me formó, me dio una solidez en términos de lo que es la experiencia cristiana, la profundidad de la vida en el espíritu y el sentir que solo depende de Dios. Yo creo que todas estas cosas van creando en el predicador todo un bagaje que es tremendamente importante para luego llegar al texto, analizarlo, compartirlo y hacer que ese texto, en la explicación de ese texto, el Espíritu trabaja y se convierte todo eso en verdadera palabra de Dios. Ahora, la experiencia más interesante ha sido vivir, por ejemplo, 5 años en Colombia. Experimentar lo que el colombiano experimenta. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos me envía a mí allí para ver la posibilidad de crear un seminario presbiteriano para Ecuador, para Colombia y para Venezuela, lo que llamamos los países bolivarianos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que vivir con los hermanos en este ambiente, conocer áreas de selva, conocer áreas de ciudad, conocer y experimentar la vivencia del colombiano por allá por los años 80 al 85. Eso fue dándome un carácter y una madurez cristiana, yo creo que excepcional. Me ayudó muchísimo eso. Pero hay otra cosa que luego hace en mi crecimiento como ministro, como profesor y como predicador, es el hecho de haber vivido unos 7 años en Europa, especialmente en España, y compartir experiencias y ahora con otra cultura, una cultura un tanto, aunque creemos que es idéntica a la nuestra, hay muchas cosas distintas, la forma incluso de ser y de pensar, el experimentar la vida, y luego también vivir en un ambiente no necesariamente protestante, sino fuertemente católico, e incluso con cierta agresividad hacia el protestantismo. La experiencia, por ejemplo, de saber que las iglesias protestantes en España, muchas de ellas no tenían la entrada como las nuestras por la calle principal, que había una ley que no se permitía que los templos tuvieran la puerta de entrada por la calle principal, sino tenía que ser por el lado, por la parte lateral, cosa de que no se supiera que allí había un templo abierto para bendecir y alabar a Dios. Es decir, cuestiones que pueden ser, hoy nos parecen hasta ridículas, ¿no? Especialmente en una comunidad europea tan avanzada como la que vemos ahora. Pero la experiencia me toca vivir desde los años 85-86 hasta el 93 en ese contexto, en el cual también tuve la oportunidad de formarme y hacer mi doctorado en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Yo entiendo que todo eso es parte de una experiencia extraordinaria para profundizar, pero también para poder trabajar el texto de acuerdo a la cultura en la cual te estás moviendo en ese momento. Claro. Y ese es el segundo momento importante. Y un tercer momento importante, para dar 3 claves que serían interesantes también en la homilética, es que después de estar trabajando muchos años fuera, regreso a Chile por 2 años, y en ese regreso mi experiencia fue un tanto difícil al ver que todo lo que yo conocía, que había dejado por allá por el año 71 y en los tiempos difíciles de Chile, regresar para encontrar un país totalmente distinto al que yo conocía. Buscando mis raíces, raíces que ya en cierta medida se habían ido desapareciendo. Entonces, esa experiencia a mí también me forma y me dice algo. Me dice, los tiempos cambian, hay que adaptarse a ciertas realidades, el mensaje no cambia,
el contenido no cambia, la forma de la entrega puede cambiar. Yo creo que esa experiencia luego me hizo meditar muchísimo, porque durante tantos años regresar luego a mi país creyendo que era lo que yo había dejado es totalmente distinto hoy. Estas cosas en la vida pues van ocurriendo y van formando al predicador. Yo entiendo que en la formación de un predicador debe contar todo esto, debe contar específicamente las experiencias que viven. Yo creo que hay que mirar la vida con ojos de predicador. Amén. Yo creo que hay que leer el texto con ojos de predicador. Yo creo que hay que vivir las experiencias de la vida y analizarlas con ojos de predicador, con una visión especial, porque este es un don, un talento que Dios nos ha permitido, y es agradable compartirlo con los demás hermanos. Una última pregunta. Un consejo para las personas que nos están escuchando, que están comenzando su vida como predicadoras del Evangelio. Una de las cosas interesantes y probablemente podría ser un tanto extremista para nosotros hoy decir lo que decía Karl Barth, que a veces el texto en el púlpito simplemente se usa o se deja de lado, como a otros mencionaban que lo utilizan solamente de pretexto para decir lo que se les ocurre. Pero Karl Barth en un momento llega a decir, mire, ni siquiera las ilustraciones deben utilizarse porque la palabra se puede explicar por sí misma, o puede haber una explicación allí misma interna. Es cuestión de buscar cómo está la narración y cómo esa narración te va a ofrecer unas claves de predicación. Yo creo que a veces un tanto extremista en la forma bartiana de entender, especialmente los presbiterianos, pero yo creo que un buen consejo sería, como decía hace un momento, primero tratar de ver la vida con ojos de predicador. Segundo, analizar el texto con toda la seriedad, pero personal, y luego explicarla de una manera en que la gente pueda compartir esa experiencia que has tenido tú en primer lugar con el texto. Tú con tu propia vida, con tu propia comunidad, con tu propio contexto social, político, el momento que vive tu propio país. Y tercero, sobre todo, dejar que la obra del Espíritu trabaje o sea realidad en tu trabajo personal con el texto, y luego permitirle también que el Espíritu hable a través del ejercicio de tu predicación en el momento del púlpito. Damos gracias al Dr. Sergio Ojeda por esta contribución a nuestro portal electrónico.